Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Cuando somos pequeños, pensamos, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y cuando crecemos, ¿cuál es la misión que debo cumplir en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Quizá algunas personas piensen que el propósito de su vida es casarse, comprar una gran casa, obtener un doctorado, abrir una gran empresa o un hospital. En general, riquezas o metas mundanales. Ahora, tener objetivos mundanales es algo muy bueno y muy importante. Hasta puede ser una forma de adoración, siempre que lo hagamos con la intención de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ese objetivo mundanal no puede ser el propósito de nuestra vida. El ser humano se hace esta pregunta: ¿tenga o no religión? Siervos de Allah, se han escrito miles de libros sobre este tema y gracias a la guía del Islam, nosotros conocemos esta respuesta. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice muy claramente en el Sagrado Corán que fuimos criados con el objetivo de conocerlo y adorarlo solo a Él con sinceridad absoluta. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Siervos de Allah, nosotros mismos necesitamos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos tener claro que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita nuestra adoración. El propósito de nuestra vida, la razón por lo que por lo que fuimos criados, es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es: ¿qué es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? Siervos de Allah, fuimos criados para adorar a nuestro Creador. Y eso es nuestro propósito en la vida. Entonces debemos saber cómo cumplirlo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hacer todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y así con acciones del corazón, con palabras, con acciones del cuerpo o con nuestros bienes. Con acciones del corazón, por ejemplo, como sentir temor de Allah subhanahu wa ta'ala, temor de su castigo, como sentir esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, esperanza en su misericordia, como sentir amor por Allah subhanahu wa ta'ala, como sentir misericordia por las personas necesitadas que necesitan algo. Todos estos son actos del corazón. Todos estos son actos de adoración del corazón. Y también con las palabras, como recitar el Corán, como repetir los recuerdos de Allah subhanahu wa ta'ala, como decir buenas palabras a las personas, palabras adecuadas,
amables. Y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con el cuerpo, como cuando hacemos la oración, cuando ayunamos por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos alejamos de los pecados o cuando vamos a visitar a un enfermo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala con los bienes, cuando gastamos en nuestra familia y recibir a la gente en nuestra casa, cuando damos comida a la gente pobre que necesita. Todas estas acciones, si las hacemos con la intención de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala y acorde del Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son actos de adoración. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es el arrepentimiento. Siervos de Allah, la importancia del arrepentimiento en nuestra vida. La importancia del tauba. Siervos de Allah, los seres humanos somos débiles ante los pecados. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sagrado Corán: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. He creado al ser humano débil. Y por eso cometemos pecados. ¿Y quién piensa? Todos cometen pecados menos yo. ¿Y soy un santo? Por supuesto, esta persona vive en un mundo que no es real. Los dominios lo han engañado. Porque nuestra naturaleza es débil ante los pecados. Como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Kullu ibni Adam khata'". Todos los hijos de Adán cometen pecados. Y los mejores de ellos con los que se arrepienten. Siervos de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala es el más misericordioso. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el perdonador. Hermanos míos, nuestro Creador nos va a perdonar por cualquier pecado que cometemos, aunque sea lo más grave, lo más horrible, aunque sentamos mucha vergüenza, aunque nuestros pecados sean tan grandes que la gente no nos perdone nunca. Y Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sí nos puede perdonar, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Rahim, quien tiene una misericordia especial con los creyentes. Y Allah es el Ghafur, es el perdonador. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es las 5 condiciones del arrepentimiento. Siervos de Allah, cuando cometemos un pecado, solo digo: "Oh Allah, perdóname, estoy arrepentido, perdóname", y ya está. No, hermanos, eso no es suficiente. Hay 5 condiciones que debemos cumplir para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro arrepentimiento. Primera condición: ser sincero con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, hacerlo por Allah, arrepentirse, buscando su complacencia, arrepentirse por temor de Él, por esperanza en su misericordia. Segunda condición es lamentarse por el pecado.
Debemos sentir tristeza en nuestro corazón, sentirnos mal por el pecado que hemos cometido. Debemos tener sentimientos de pesar. Tercera condición es dejar el pecado. Es dejar el pecado y reparar el daño que hacemos para nuestros hermanos. Por ejemplo, si el pecado de un musulmán es que no hace la oración, por ejemplo, debo empezar a hacerlo de inmediato. Ahora mismo, tiene que hacerlo. Eso es regresar a lo que Allah ha ordenado. Y si el pecado es que ha robado dinero, por ejemplo, a una persona, debe devolverlo para que su arrepentimiento sea aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Cuarta condición, el cuarto condición, es tener la intención de no volver a cometer este pecado en el futuro. ¿Acaso alguien, por ejemplo, puede decir, oh Allah, estoy arrepentido, y al mismo tiempo pensar, mañana voy a volver a cometer el mismo pecado? ¿Esto es verdadero arrepentimiento? Por supuesto que no. Ahora, si la persona tiene la intención de no cometer el pecado y pasa un tiempo y por su debilidad vuelve a cometer el mismo pecado, puede por supuesto volver a hacer el arrepentimiento. Pero esto es otra cosa. Quinta y última condición: arrepentirse mientras todavía es válido. Lo que quiero decir, en cualquier momento podemos arrepentirnos, excepto en dos ocasiones. Cuando nos llega la muerte, cuando el alma ya está saliendo del cuerpo, ya no es aceptado el arrepentimiento. Eso segundo, cuando el sol salga por el oeste, es decir, cuando llega el final de los tiempos y ya no es aceptado el arrepentimiento. Siervos de Allah, quien se arrepiente de sus pecados, lo hace por sí mismo. Y recuerden las 5 condiciones del arrepentimiento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es cumplir con los derechos de la gente. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo, en el Sagrado Corán. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla acerca de esto, dice, Ya ayyuha alladhina amanu, idkhulu fi silmi kaffa. Oh creyentes, entre el Islam por completo. El Islam, como ustedes saben, es un estilo de vida que abarca los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala y también los derechos de la gente. El derecho de Allah subhanahu wa ta'ala es que solo lo adoramos a Él. ¿Cómo encontramos? En el testimonio de fe. Ashhadu an la ilaha illallah. Doy testimonio que solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene derecho a ser adorado. Y también, como encontramos en el Corán y en el ejemplo de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debemos cumplir con los derechos de nuestra madre. Ser agradecidos con ella, respetarla, sea o no sea musulmana. Nosotros debemos servirle. Eso como el Islam nos enseñó. Y también debemos cumplir con los derechos
de nuestra esposa, mantenerla, cubrir todas sus necesidades, tratarla bien. De la misma forma, las mujeres deben cumplir con los derechos de sus esposos, obedecerlos, cuidar de sus cosas, tratarlos bien. Debemos cumplir con los derechos de nuestros hijos, llevarlos por el camino del Islam, enseñarles la religión, darles una buena educación, cuidar de su bienestar. Debemos cumplir con los derechos de nuestra familia, sean o no sean musulmanes. Debemos visitarlos, ayudarlos si necesitan de nosotros. Hasta los vecinos tienen derechos en el Islam. Siervos de Allah, debemos vivir según el Corán y según las enseñanzas de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos los aspectos y no solo en lo que nos gusta y nos conviene, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ¿Acaso van a creer en algunas partes del libro y van a rechazar otras? Siervos de Allah, debemos cumplir con los derechos de la gente. Es un acto de adoración. Esto es un acto de adoración. Eso es el ejemplo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo. Es la forma correcta de practicar nuestra religión. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es los buenos modales en la balanza. Siervos de Allah, en esta vida debemos prepararnos para el día del juicio final. Un día en que estamos parados delante de Allah subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala ya ha revelado por medio del Corán y de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qué acciones van a pesar más en la balanza en el día del juicio final. Con respecto a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que más va a pesar es la frase La ilaha illallah. No existe Dios con derecho a ser adorado excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. Y con respecto a nuestra relación con la gente, lo que más va a pesar son los buenos modales. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Lo que más va a pesar en la balanza del creyente en el día del juicio final son los buenos modales. Y Allah subhanahu wa ta'ala odia los malos modales, odia los insultos. Siervos de Allah, debemos siempre esforzarnos por ser amables, respetuosos con la gente. Siempre debemos hablar con palabras adecuadas, ayudar a la gente, porque los buenos modales son de las acciones que más van a pesar en el día del juicio final. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es: hay 4 tipos de personas en esta vida. Siervos de Allah, vamos a ver un hadith en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dividió a las personas
en 4 tipos, acorde a la riqueza, las intenciones, el conocimiento que tengan. Veamos, uno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narró que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam de Allah sallallahu alayhi wa sallam dice: إنما الدنيا لأربعة نفر. En este mundo hay 4 tipos de personas. عبد رزقه الله مالا وعلما. El primer tipo es el siervo a quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado riqueza y conocimiento, y teme a su Señor con respecto a la riqueza y al conocimiento que tenga. ويصل فيه رحمه. Hace el bien a su familia. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este tipo reconoce y cumple con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre él. Este tipo de personas tendrán la mejor posición en el paraíso. Esas personas son las mejores, porque saben que todo lo que tienen vienen de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por esto, ellos son agradecidas y gastan su riqueza en obras de bien. Y primero, en su familia. No andan gastando el dinero con sus amigos y dejando a su familia sin dinero. Esas personas están esperando el momento en que Allah subhanahu wa ta'ala les pregunte: ¿qué hiciste con el dinero que te di? Y además, tienen conocimiento islámico, escuchan charlas del Islam, toman clases en la mezquita, leen el Corán, y por el conocimiento que tienen, pueden saber la diferencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y así benefician a la gente. Y después, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseñó también quiénes son los del segundo tipo. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: el segundo tipo es el siervo que Allah subhanahu wa ta'ala le dio conocimiento, pero no riquezas. Esta persona es sincera en sus intenciones con Allah subhanahu wa ta'ala y dice: si tuviera riquezas, habría hecho tal cosa y tal otra, obras buenas para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Si esa es su intención, su recompensa es la misma que del primer tipo. Imagínense, esas personas, aunque no tienen dinero, siempre tienen el deseo en el corazón de gastar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, de gastar en su familia, de gastar en caridad. El deseo es dar dinero a la gente pobre, de ayudar a sus hermanos. Y dicen de corazón: si tuviera dinero, voy a hacer todas estas obras de bien. Y subhanallah, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tendrán la misma recompensa de las personas del primer tipo, sin haber gastado ni un centavo. Y sobre el tercer tipo de personas, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: esto es el siervo a quien Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado riqueza, pero no tiene conocimiento islámico.
y lamentablemente gasta su dinero ignorantemente. No tema a Allah subhanahu wa ta'ala con respecto a su riqueza ni a su dinero. No cumple con las obligaciones con su familia y no reconoce los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta persona estará en la peor situación en el más allá. Este es el peor tipo de personas. ¿Saben por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala le dio mucha riqueza y la usa en todo lo que es prohibido. Usa su dinero para lastimar a los demás, para cometer injusticias. Sin ningún temor de Allah subhanahu wa ta'ala, gasta en cualquier cosa. Pero no en su familia. Y aunque Allah subhanahu wa ta'ala es quien lo dio todo, no siente agradecimiento hacia él subhanahu wa ta'ala. Y tampoco tiene conocimiento islámico. Puede ser un médico, un ingeniero, con doctorado, pero no conoce quién es Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene la guía del Islam. Y por eso esta persona no puede diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Estas personas son el peor tipo de los 4. Y finalmente, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cuarto tipo es el siervo a quien Allah subhanahu wa ta'ala no ha dado ni riqueza ni conocimiento. Y esta persona dice, si tuviera dinero, haría lo mismo que fulano, lo mismo que las personas del tercer tipo, que gastan su riqueza en lo que es prohibido. Si esta en su intención, ambos tendrán el mismo castigo. Estas personas, aunque no tienen dinero, siempre tienen deseo de ir a los lugares prohibidos, de hacer actos prohibidos. Siempre desean hacer daño a los demás. Y si tuviera dinero, harían todo lo que es prohibido, porque en su corazón solo hay deseos por lo incorrecto. Esas personas no conocen a Allah subhanahu wa ta'ala. No pueden diferenciar lo malo de lo bueno. Y aunque no llegan a cometer a estos pecados, pero con estos pensamientos que tienen, con estos deseos de lo prohibido, lo que es haram, obtener el mismo castigo que las personas del tercer tipo. Siervos de Allah, este hadith no es para pensar que fulano, qué tipo de personas es. No, hermanos. Es para purificar, reflexionar qué tipo de personas soy yo, qué tengo que hacer para llegar a ser del mejor tipo de personas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es, primero, la familia. Siervos de Allah, el mejor tipo de personas que hay en este mundo gastan dinero y se ocupan primero en sus familias. Si nosotros seguimos los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él dijo, el mejor dinero gastado es el que gastamos en nuestra familia. ¿Cómo una persona va a gastar dinero en la calle, con sus amigos,
con gente que no conoce y dejar a su familia sin dinero. ¿Cómo es eso? Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cumplían siempre ellos cumplir primero con su familia y después buscaban a los demás, a los huérfanos, a la gente enfermos, a la gente de la calle, a la gente que necesiten, a la gente pobre, pero primero su familia. Y asimismo, con respecto al tiempo y al esfuerzo, primero debemos cumplir con los derechos de nuestra familia. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para una persona es suficiente pecado retener los derechos de su familia. Si una persona pasa todo el día en la mezquita, imagínense, escuchen bien, se pasa todo el día en la mezquita con sus hermanos y su mamá está en la casa enferma y necesita su ayuda y sin nadie quien lo ayuda allá en la casa, ¿acaso esto es correcto? ¿Y puede alguien pasar en la calle haciendo da'wah y sus hijos solo en la casa sin nadie que los cuide? Les pregunto, siervos de Allah, ¿esto está bien? Por supuesto que no. Porque la familia siempre debe estar primero. Siervos de Allah, siempre debemos gastar y ocuparnos primero en nuestras familias. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es el día viernes. Siervos de Allah, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, el mejor día en que el sol se ha elevado es el día viernes. El viernes es un día muy importante en la historia de la humanidad. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala creó al primer ser humano, Adán, lo hizo en un día viernes. Lo puso en el paraíso un viernes y aceptó su arrepentimiento también un viernes. Y el último día de toda la humanidad también va a ser un día viernes. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el día del juicio final va a ser un día viernes, un día en que toda la humanidad va a estar parada ante Allah subhanahu wa ta'ala, dando cuentas de sus actos. El día en que Allah subhanahu wa ta'ala va a decidir el destino final de cada uno de nosotros. Siervos de Allah, hay un capítulo en el Sagrado Corán llamado Viernes. El día de la oración grupal de los musulmanes es el viernes. El día que tiene un momento en que toda súplica es aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también que el día viernes, como un Eid, como una fiesta, un día especial. Todo esto indica que el viernes es un día muy especial, muy importante para todos los musulmanes. Siervos de Allah, recuerden mucho a Allah subhanahu wa ta'ala el día viernes. Hagan súplicas, lean el Corán, vayan a la mezquita. Aprovechen este día lleno de bendiciones y toman en cuenta que el viernes comienza el jueves después de la puesta del sol y termina el viernes a la hora
de la puesta del sol. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es los modales del viernes. Siervos de Allah, el día viernes es un día especial, un día en que debemos hacer más actos de adoración. Recuerden que el viernes comienza el jueves después de la puesta del sol y termina el viernes a la hora de la puesta del sol. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sagrado Corán sobre el viernes: Ya ayyuha alladhina amanu, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sagrado Corán: oh creyentes, cuando se haga el llamado a la oración del día viernes, recuerden a Allah y dejen el comercio, dejen el trabajo. Eso es lo mejor para ustedes si supieran. Los viernes son los días que vamos a las mezquitas a hacer la oración en Jum'ah, la oración en grupo. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento los días viernes? Veamos. Los viernes es recomendable por la mañana bañarnos, hacer ghusl, lavarnos los dientes, usar la mejor ropa que tengamos. Los hombres, usar perfume, sentirnos como por ejemplo contentos por la llegada del viernes. Y así estamos listos para ir a la mezquita temprano. Después, si es posible ir caminando a la mezquita, ¿por qué? Porque por cada paso vamos a obtener una recompensa. Y también llegar temprano a la mezquita, porque también hay recompensa dependiendo del tiempo que estemos sentados esperando el imam. Y también, al entrar a la mezquita, hacer 2 rak'ah. Es muy recomendable. Sentarnos en silencio para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esperar el imam. Siervos de Allah, cuando llega a la mezquita, no deben estar conversando ni chateando en el celular. Cuando sale el imam, recuerden que los ángeles llegan a escuchar el sermón también. Debemos escuchar el sermón en absoluto silencio. No podemos hablar ni saludar a nadie mientras que el imam está haciendo o diciendo el sermón. Como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: si una persona durante el sermón dice a su hermano "shh", silencio, entonces su oración no es válida. Su oración no es válida. Siervos de Allah, hablar a la mezquita o hablar en la mezquita mientras el imam da el sermón invalida la oración, porque el sermón es parte de la oración. ¿Y quién conversa en medio de la oración? Además, es una falta de respeto para Allah, para los ángeles que están presentes, para el imam y para todos los musulmanes que están en la mezquita. Y después que ya terminamos de rezar, ahora ya podemos saludar a los hermanos. Y por supuesto, podemos conversar, pero en voz baja y con respeto. Todos los sabios dijeron que levantar la voz en las mezquitas es un pecado, porque la mezquita no es como la calle.
ni como el centro comercial. La mezquita es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y además, estamos en día viernes. Es muy importante, siervos de Allah, leer la sura de la cueva, el capítulo 18 del Corán, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé luz durante toda la semana. Y además, hacer muchas súplicas, que hay una hora durante el día viernes en que todas las súplicas son aceptadas. Y la mayoría de los sabios dijeron que es un momento entre el Asr y el Maghrib. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es la paciencia para alcanzar el éxito. Un atributo que debemos desarrollar para poder alcanzar el éxito en esta vida y en la otra. Siervos de Allah, nuestro Creador nos puso en esta tierra para prepararnos, para probar quién lo adora a Allah subhanahu wa ta'ala y quién adora a dioses falsos. Quién tiene paciencia y quién no. Cada día, cada minuto, estamos siendo probados y ya vamos a necesitar de mucha paciencia para pasar una prueba tras otra. Todo musulmán necesita desarrollar la paciencia para poder pasar las pruebas en esta vida con éxito. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sagrado Corán: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Y por cierto, que los voy a probar con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutas, y darle las buenas nuevas a los pacientes. ¿Por qué las buenas nuevas a los pacientes? Porque son los pacientes los que podrán pasar temor de pérdida a un familiar, temor de perder un trabajo, pasarán hambre, estarán tranquilos ante estas pruebas. Son los pacientes que, por ejemplo, pueden perder algunos bienes, que perderán familiares y nunca no se van a quejar ante lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para ellos. Y por tener paciencia ante las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala les pone, alcanzarán el éxito y recibirán una recompensa grandiosa. Siervos de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ama a los pacientes. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ama a los pacientes. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala ama a alguien, lo pone pruebas más difíciles para así darle más recompensas, para elevarlo de nivel más alto en el paraíso. Es durante las pruebas que tenemos la oportunidad de mostrarle a Allah subhanahu wa ta'ala que somos pacientes y así alcanzar el éxito grandioso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es los 3 tipos de paciencia. Siervos de Allah, la paciencia es la clave del éxito. Y por esto es importante conocer qué aspectos abarca la paciencia en el Islam.
Los sabios han dividido la paciencia en 3 tipos. Veamos. Primer tipo de paciencia, la constancia que necesitamos para obedecer las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Como siervos de Allah, debemos adorar a nuestro Creador a lo largo de nuestra vida. Porque para eso sabemos, entendemos que nosotros fuimos creados para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y los actos de adoración necesitan constancia. Porque debemos cumplirlos aunque estamos o estemos cansados, aunque tengamos deseos de hacer otra. Debemos hacer, es obligación, es importante, debemos hacer 5 oraciones al día, levantarnos en la madrugada, ayunar un mes completo cada año, hacer súplicas todos los días, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, recitar el Corán, y para eso necesitamos ser constantes. El segundo tipo de paciencia es el autocontrol para mantenernos alejados de lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido. Sin duda, las personas sienten deseos por cosas que son prohibidas. Por supuesto, porque somos humanos, no somos ángeles. Y nuestra naturaleza es débil. Y por eso necesitamos controlarnos para poder alejarnos de todos los pecados. El tercer tipo de paciencia es aceptar las dificultades del decreto divino. Como creyentes, debemos ser pacientes ante las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone. Si muere alguien de nuestra familia, si nos quedamos sin trabajo, si tenemos una deuda o una enfermedad, debemos ser pacientes y no andarnos quejando. Debemos aceptar el decreto divino desde el fondo del corazón y quedarnos tranquilos. Por supuesto, debemos buscar una solución para el problema. No podemos quedarnos sentados esperando como víctimas. Ante las dificultades del decreto divino, debemos buscar una solución. Hacer lo que tengamos que hacer. Y además, tener paciencia. Siervos de Allah, todos tenemos la obligación de cumplir con actos de adoración. Para lo que necesitamos la paciencia del primer tipo, ser constantes. Todos somos débiles ante los pecados. Para lo que necesitamos la paciencia del segundo tipo, tener autocontrol. A todos Allah subhanahu wa ta'ala nos ha decretado pruebas en esta vida. Para lo que necesitamos la paciencia del tercer tipo, la aceptación. Como vemos, la paciencia es un atributo que tenemos que desarrollar para poder cumplir con nuestros deberes como siervos del Altísimo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Cuando somos pequeños, pensamos, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y cuando crecemos, ¿cuál es la misión que debo cumplir en mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Quizá algunas personas piensen
que el propósito de su vida es casarse, comprar una gran casa, obtener un doctorado, abrir una gran empresa o un hospital. En general, riquezas o metas mundanales. Ahora, tener objetivos mundanales es algo muy bueno y muy importante. Hasta puede ser una forma de adoración, siempre que lo hagamos con la intención de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ese objetivo mundanal no puede ser el propósito de nuestra vida. El ser humano se hace esta pregunta: ¿tenga o no religión? Siervos de Allah, se han escrito miles de libros sobre este tema y gracias a la guía del Islam, nosotros conocemos esta respuesta. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice muy claramente en el Sagrado Corán que fuimos criados con el objetivo de conocerlo y adorarlo solo a Él con sinceridad absoluta. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, el Altísimo en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Siervos de Allah, nosotros mismos necesitamos adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Debemos tener claro que Allah subhanahu wa ta'ala no necesita nuestra adoración. El propósito de nuestra vida, la razón por lo que por lo que fuimos criados, es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es: ¿qué es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala? Siervos de Allah, fuimos criados para adorar a nuestro Creador. Y eso es nuestro propósito en la vida. Entonces debemos saber cómo cumplirlo para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hacer todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama. Y hacía con acciones del corazón, con palabras, con acciones del cuerpo o con nuestros bienes. Con acciones del corazón, por ejemplo, como sentir temor de Allah subhanahu wa ta'ala, temor de su castigo, como sentir esperanza en Allah subhanahu wa ta'ala, esperanza en su misericordia, como sentir amor por Allah subhanahu wa ta'ala, como sentir misericordia por las personas necesitadas que necesitan algo. Todos estos son actos del corazón. Todos estos son actos de adoración del corazón. Y también con las palabras, como recitar el Corán, como repetir los recuerdos de Allah subhanahu wa ta'ala, como decir buenas palabras a las personas, palabras adecuadas, amables. Y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con el cuerpo, como cuando hacemos la oración, cuando ayunamos por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos alejamos de los pecados o cuando vamos a visitar a un enfermo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también adoramos a Allah subhanahu wa ta'ala con los bienes, cuando gastamos en nuestra familia,
y recibir a la gente en nuestra casa, cuando damos comida a la gente pobre que necesita. Todas estas acciones, si las hacemos con la intención de complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, y acorde del Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son actos de adoración. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es el arrepentimiento. Siervos de Allah, la importancia del arrepentimiento en nuestra vida. La importancia del tauba. Siervos de Allah, los seres humanos somos débiles ante los pecados. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sagrado Corán: وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. He creado al ser humano débil. Y por eso cometemos pecados. ¿Y quién piensa? Todos cometen pecados menos yo. ¿Y soy un santo? Por supuesto, esta persona vive en un mundo que no es real. Los dominios lo han engañado. Porque nuestra naturaleza es débil ante los pecados. Como el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Kullu ibni Adam khata". Todos los hijos de Adán cometen pecados, y los mejores de ellos con los que se arrepienten. Siervos de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala es el más misericordioso, y Allah subhanahu wa ta'ala es el perdonador. Hermanos míos, nuestro Creador nos va a perdonar por cualquier pecado que cometemos, aunque sea lo más grave, lo más horrible, aunque sintamos mucha vergüenza, aunque nuestros pecados sean tan grandes que la gente no nos perdone nunca. Y Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sí nos puede perdonar, porque Allah subhanahu wa ta'ala es el Rahim, quien tiene una misericordia especial con los creyentes. Y Allah es el Ghafur, es el perdonador. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El tema de hoy es las 5 condiciones del arrepentimiento. Siervos de Allah, cuando cometemos un pecado, solo digo: "Oh Allah, perdóname, estoy arrepentido, perdóname", y ya está. No, hermanos, eso no es suficiente. Hay 5 condiciones que debemos cumplir para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte nuestro arrepentimiento. Primera condición: ser sincero con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, hacerlo por Allah, arrepentirse, buscando su complacencia, arrepentirse por temor de Él, por esperanza en su misericordia. Segunda condición es lamentarse por el pecado. Debemos sentir tristeza en nuestro corazón, sentirnos mal por el pecado que hemos cometido. Debemos tener sentimientos de pesar. Tercera condición es dejar el pecado. Es dejar el pecado y reparar el daño que hacemos para nuestros hermanos. Por ejemplo, si el pecado de un musulmán
es que no hace la oración, por ejemplo, debo empezar a hacerlo de inmediato. Ahora mismo, tiene que hacerlo. Eso es regresar a lo que Allah ha ordenado. Y si el pecado es que ha robado dinero, por ejemplo, a una persona, debe devolverlo para que su arrepentimiento sea aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Cuarta condición, el cuarto condición, es tener la intención de no volver a cometer este pecado en el futuro. ¿Acaso alguien, por ejemplo, puede decir, oh Allah, estoy arrepentido, y al mismo tiempo pensar, mañana voy a volver a cometer el mismo pecado? ¿Esto es verdadero arrepentimiento? Por supuesto que no. Ahora, si la persona tiene la intención de no cometer el pecado y pasa un tiempo y por su debilidad vuelve a cometer el mismo pecado, puede por supuesto volver a hacer el arrepentimiento. Pero esto es otra cosa. Quinta y última condición, arrepentirse mientras todavía es válido. Lo que quiero decir, en cualquier momento podemos arrepentirnos, excepto en dos ocasiones. Cuando nos llega la muerte, cuando el alma ya está saliendo del cuerpo, ya no es aceptado el arrepentimiento. Eso segundo, cuando el sol salga por el oeste, es decir, cuando llega el final de los tiempos y ya no es aceptado el arrepentimiento. Siervos de Allah, quien se arrepiente de sus pecados, lo hace por sí mismo. Y recuerden las 5 condiciones del arrepentimiento. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.